Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 8 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por la señal de Sonorama, la gran señal nacional. Gracias por conectarse junto a nosotros, por siempre acompañarnos, por compartir nuestro espacio a través de nuestras plataformas digitales y también por sus generosos comentarios. Les agradezco justamente por aquello. Bueno, hay expectativa, digo entre comillas, por las conversaciones que se mantienen en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios a efectos de buscar un acuerdo entre empleadores y trabajadores que permita fijar el salario básico unificado para el 2022. Digo entre comillas porque no hay una tradición en el Ecuador. De hecho, en el último cuarto de siglo yo me atrevería a decir que hay apenas 2 casos en los cuales se pusieron de acuerdo empleadores y trabajadores. Creo que tal vez el más emblemático fue en 2001, cuando justamente hubo un importante aumento salarial luego de la adopción de la dolarización de la economía. Pero no hay una tradición de entendimientos entre empleadores y trabajadores por las distancias siderales que suelen existir entre la aspiración del trabajador, de los trabajadores a través de sus dirigentes, y lo que quieren los sectores empresariales. Y al final termina decidiendo el ministro de Trabajo. Bueno, las 2 primeras reuniones, la del 9 de noviembre y la del 23 de noviembre, en esas 2 reuniones no se han generado consensos. Entiendo que va a haber una tercera reunión el martes de la próxima semana, el 30 de noviembre, como una especie de último intento. Y si no prospera aquello, el ministro de Trabajo, de acuerdo a la norma legal, será el encargado de definir el monto del salario básico para el próximo año con base en la proyección inflacionaria para 2022. Hablemos con el doctor Cristóbal Buendía, que tiene la gentileza de visitar nuestra mesa de trabajo. Él es el procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados y como tal representa al sector laboral en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Doctor, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenos días, siempre un gusto poderlos acompañar y saludar a través de este medio a quienes nos ven y nos escuchan. A sus órdenes, Fabricio. Gracias. A ver, primero evaluemos las 2 primeras reuniones, 9 de noviembre y 23 de noviembre, que no terminaron con consensos. ¿Qué fue lo que ha pasado? ¿Cómo evalúa usted esos dos primeros encuentros? Diríamos que fueron reuniones básicamente de análisis. Por ejemplo, la primera reunión fue una reunión que se desarrolló en el contexto de que algunas instituciones del sector público presentaron cierta información, ciertas cifras, que obviamente son elementos de análisis, elementos de discusión al seno del Consejo. Por ejemplo, los temas de carácter inflacionario, los temas de carácter productivo, los temas de carácter del crecimiento económico del país, entre otros. Y obviamente en esa reunión lo que se hizo fue recabar esos insumos, someterlos ya a un análisis interno para que efectivamente esto pueda servir como sustento para la formulación de propuestas tanto del sector empleador como del sector trabajador. Es decir, creo que eso es importante, el establecer una lógica o una metodología sustentada en cualquier posición que se pueda plantear desde cualquiera de las 2 partes. Ese fue el contexto de la primera reunión. Básicamente de recabar información, de análisis y de efectivamente un poco marcar la cancha de la discusión o de la tratativa que en la segunda reunión se planteó ya, tanto por parte del sector trabajador como por parte del sector empleador. Entonces, creo que ha sido un tema interesante, elevar el nivel de discusión a elementos técnicos y eliminar un poco las subjetividades. Creo que es interesante el que efectivamente la ciudadanía pueda plantearse el porqué de las posturas tanto del sector empleador como del sector trabajador y que a partir de allí también se forme su propia postura. Creo que es importante. Los disensos creo que no son malos, Fabricio, creo que son interesantes. Principalmente, ¿para qué? Para que mañana más tarde, si es que el Estado, si es que el gobierno a través del ministerio tiene que tomar una decisión, obviamente se marque también dentro de una lógica sustentada, dentro de una lógica total y completamente técnica, y que no se piense que esto es una suerte de bandos, ¿no? A ver, ¿en qué bando estoy? ¿Eh? O con quién quedo bien y con quién quedo mal. Creo que la tratativa en materia laboral merece ese tipo de esfuerzo, merece ese nivel de tratamiento. Y repito, el día martes veremos qué es lo que sucede. Nosotros ya hemos marcado una postura, el sector empleador también ha marcado una postura,
Veamos qué sucede. Cristóbal, buen día. Más allá de este análisis al que hace referencia y que sin duda alguna es interesante y es necesario, ya en la práctica, ¿a qué resultados beneficiosos, si se quiere, podríamos llegar para el sector de los trabajadores? Y pregunto esto porque estos análisis técnicos no son de ahora, se los procura hacer de alguna manera cada año, se pone sobre la mesa las cifras y las proyecciones y demás, pero vemos que en la práctica los incrementos no han sido sustanciales, en otros casos no ha habido incremento, y a esto sumamos esta postura del Frente Unitario de Trabajadores que, un poco acogiendo el ofrecimiento de campaña del presidente Guillermo Lasso, buscan que el incremento se dé hasta los $500 como se había ofertado en al menos los próximos 2 años. A ver, yo creo que el contexto en el que se desarrolla la tratativa salarial hoy es diferente al de los últimos 30 años. ¿Y por qué digo esto? Hay 2 antecedentes muy importantes. El primero, el fraude que se produjo en diciembre del 2020 para la fijación salarial 2021. ¿A qué nos referimos con fraude? ¿Qué pasó? O sea, se refiere a la decisión de dejar congelado el salario. Así es. ¿Pero por qué le llama fraude? ¿Por qué? Porque se fijó o se tomó como sustento para la decisión una cifra total y completamente mentirosa, Fabricio. Se dijo que la inflación proyectada para el año 2021 era 0 y que por eso se sustentaba la decisión de marcar como revisión salarial el valor de 0, histórica, jamás producida en el Ecuador. Sustentaba supuestamente una proyección de estos indicadores de un valor 0 para el año 2021. Eso consta en la resolución, eso que está diciendo usted. Por supuesto que sí. ¿En serio? La proyección de la inflación para el 2021 era 0. Y por eso se sustentó la decisión de no incrementar el salario básico unificado. Pero yo me hubiese imaginado que la decisión se sustentaba en que el país estaba en medio de la pandemia, que el 70% del aparato productivo estuvo paralizado durante los meses de confinamiento. Digo, ahí tal vez se hubiese justificado una decisión. O sea, lo que usted me está diciendo realmente me sorprende, porque creo que no existe país en el mundo en donde tenga inflación 0. Bueno, sí existen procesos deflacionarios dentro de la economía, pero son muy excepcionales. Pero lamentablemente la norma, el artículo 118 del Código del Trabajo, establece 2 mecánicas para la fijación salarial. El primero, el consenso que usted bien ha planteado al inicio, y el segundo, a través de una decisión del ente público que se tiene que sustentar básicamente en las proyecciones inflacionarias. Y según el INEC y según el ministro de esa época de Trabajo, se estableció que supuestamente la inflación en el Ecuador en el 2021 iba a ser 0. Y en base a esto, vuelvo y repito, se sustentó esa decisión y se tomó esa decisión. Resulta que hoy, a noviembre del año 2021, nos encontramos con que la cifra no ha sido 0, sino aproximadamente el 1.60% de inflación acumulada. Ese es el valor que hoy tendríamos más o menos como una suerte de deuda o una suerte de consideración preliminar al momento de fijar un tema salarial, número 1. Número 2, deberíamos evaluar la inflación proyectada para el año 2022. Adicionalmente, aquí hay un contexto muy importante, que ya un poco se aleja de la parte normativa y ya entramos a una lógica de carácter político, no partidista, político, es decir, público. 4.656.000 personas ya tomaron una decisión en materia de política salarial. ¿Por qué? Porque el otrora candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso Mendoza, propuso dentro de un plan de gobierno, no de una oferta de campaña, dentro de un plan de gobierno que fue presentado y suscrito ante el ente electoral, una cifra de $500 para el salario básico unificado. Por eso votó a las personas. Yo he escuchado en estos mismos micrófonos a usted, Fabricio, que por ejemplo las recomendaciones y reflexiones de que en los procesos electorales deberíamos votar no por personas, sino por proyectos, por propuestas, por planteamientos, ¿no es cierto? Eso fue lo que, de acuerdo a nuestro criterio, hizo la gente en el Ecuador, el elector en el Ecuador. 4.656.000 personas tomaron una decisión en ese sentido. Esto se transforma en una suerte de mandato, que en un régimen democrático, en un régimen republicano, tiene su valor, pues. No podemos desconocer ese antecedente, esa circunstancia. Entonces, estos son los 2 contextos vitales, diferenciadores sobre lo que ha ocurrido con anterioridad, que un poco sustenta
la propuesta del sector trabajador y nosotros hemos dicho que se ha planteado y se ha aprobado por parte de la ciudadanía un valor de $500 como salario básico unificado. Démosle una metodología, aterricémoslo, ya pongámoslo en la praxis. Y nosotros planteamos que ese valor de $100 se divida en 4, dado que el ejercicio presidencial son 4 años. Entonces, esa lógica es la que hemos planteado dentro del Consejo como mecanismo de aprobación o consenso. O sea, $25 anuales. Así es. Ese es el criterio que el sector trabajador planteó en la última reunión del Consejo para que obviamente sea uno de los elementos o el insumo más importante en términos de legitimidad pública que sustenten la decisión del ministro si es que no existe un consenso. ¿Cuál sería hasta el momento la oferta del sector empleador? Terrible, se va a caer para atrás. ¿De cuánto hablamos? Se marcaron unas cifras y ahí viene una lógica interesante, legítima. Nosotros creemos que es legítimo el hecho de que cada quien defienda sus posturas. Pero para mí creo que mucho más legítimo es un poco sacarse las camisetas o sacarse un poco los bandos y un poco hablar sobre respuestas que el país necesita. Eso es lo responsable cuando uno ejerce una representación, ¿no es verdad? No es del gremio, sino estamos hablando del país. Y creo que cuando la postura del sector empleador ha sido total y completamente errada, creo que es producto de una equivocación o de un mal cálculo, porque se habló ya de un valor de $2.40 aproximadamente, si es que mi memoria no me falla, pero no llegan a los $3. ¿Y cuál es el sustento? Supuestamente indicadores de carácter técnico, por ejemplo la proyección de inflación anual para el próximo año. Es la proyección de inflación para el próximo año, ¿verdad? Ese es el factor que se toma en cuenta. Así es, los niveles de productividad, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, se dejan datos muy importantes, Fabricio. Por ejemplo, hablemos de capacidad adquisitiva de ese salario. Eso no se analiza. Por ejemplo, hablemos sobre satisfacción de necesidades básicas, porque ese es el salario básico unificado. Pues nadie se enriquece con el salario básico unificado. Pues. El salario básico unificado no es que va a ningún tipo de depósito offshore, pues, ¿no es cierto? Esto va básicamente a el gasto o a la satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia. Por eso es básico. Exacto. Entonces, lamentablemente, estos indicadores que también deberían ser insumos o elementos de análisis, se los deja fuera. Y creo, vuelvo y repito, que es una desafortunada propuesta por parte del sector empleador hablar de que en las actuales circunstancias, con el antecedente sucedido en el año anterior, con el fraude producido en el año 2021 en materia salarial, creo que es un desafortunado error que obviamente esperamos que el día martes sea revisado. Yo le voy a leer algunos mensajes de nuestra audiencia en este diálogo con Cristóbal Buendía, que nos acompaña. Él es el procurador judicial, el representante, el procurador de los trabajadores en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. A ver, acá por ejemplo nos dice un oyente, Ecuador tiene el salario mínimo más alto de la región. Otro dice, es un país dolarizado, hay que verlo en el contexto de los países con los cuales competimos. Nos dicen acá, sí al incremento, pero con un incremento en la productividad. Otra, no sorprendería a nadie que durante los 3 primeros años la subida del salario básico sea mínima y que el cuarto año, es decir, de enero a mayo de 2025, sube el sueldo al máximo y lo que haga es dejar el problema al nuevo gobierno. Esos son comentarios de nuestra audiencia. ¿Qué le parece a usted? Me gustaría su criterio. Total y completamente varios. Los temas de productividad, los temas del análisis en el contexto regional. El salario tiene que ser medido no en forma lineal, no en forma aritmética, porque el salario o la política salarial o el derecho laboral es un derecho de carácter social, que tiene que ser mirado desde la perspectiva del ser humano y su familia. Por ahí es este análisis. Y nosotros siempre cuando a mí me ponen en la mesa la palabra salario básico unificado, yo lo que digo es satisfacción de necesidades. ¿No es cierto? Hay que medir si es que efectivamente ese salario logra cubrir las necesidades básicas del trabajador, el concepto de el salario digno recogido en la Carta Constitucional. Creo que ese es un elemento importantísimo en el momento de hacer un análisis salarial, no solamente la cuantificación aritmética o matemática de que somos el salario más alto de la región. Sí, pero somos una de las economías más caras también de la región. Es decir, basta con cruzar a Ipiales y uno ya hace la comparación necesaria. El nivel adquisitivo creo que es un poco la
la siguiente reflexión que se tiene que hacer sobre esa postura. Creo que es importante ampliar ese criterio sobre esa perspectiva. Y en el tema de la producción, bueno, ahí entramos a un tema de costos, ¿no? Vamos viendo qué tan eficiente es el sistema productivo ecuatoriano. Por ejemplo, hay un factor que no se está considerando y que nosotros lo hemos planteado. El gerente del Banco Central hace unos días atrás planteó la reducción de las tasas de interés principalmente para los segmentos crediticios productivos. Obviamente eso tiene una incidencia, pues, ¿no es cierto? Eso tiene una incidencia que debería ser remunerado ¿en dónde en ese excedente? ¿Al aporte de capital o al aporte del ser humano, al capital humano? Esa es la gran dicotomía por la cual estas posturas que usted planteaba al inicio de la entrevista casi siempre no se acerca. La lógica del capital, de la remuneración al capital o al ser humano. Lo que pasa es que hay una distancia estratosférica entre los $25 y los $2. ¿Con cuánto era? Con 2.40 más o menos. Menos de $2.50. Hay una diferencia sideral. Así es. O sea, yo no le veo ahí. No quiero ser pesimista, pero me parece que la diferencia es tan grande que no sé si es que haya la posibilidad de llegar a un punto intermedio, doctor. Eso yo iba y no quería ser ingenua, pero sí, o sea, hay forma de que se busque alguna alternativa entre estas posturas. Uno de los vocales del Consejo, Edwin Salazar, marcó una mecánica que a nosotros nos ha parecido muy inteligente. Por ejemplo, se estableció que una posibilidad de que en el primer semestre, es decir, que logremos los $25 de aumento, pero que la forma en que estos $25 se materialicen sea gradual. Correcto. En los primeros 6 meses hablar de $12.50 y en los segundos 6 meses hablar de los siguientes $12.50, como para establecer una lógica de mecánica y establecer también esta suerte de curva de reactivación, porque no hay que olvidar que el salario también es un dínamo económico, pues, ¿no es verdad? La Gran Depresión estadounidense en los años 29-30 justamente se logró superar a partir de la generación de mayores niveles de consumo. Repito, el salario, ¿dónde se lo gasta? ¿Dónde se lo utiliza? En la tienda, en la satisfacción de necesidades básicas que permite que ese dinero circule dentro de la economía generando un círculo virtuoso. Esa es la realidad. Vuelvo y repito, los salarios no se van a cuentas offshore, no se van a temas suntuarios, no es por ahí, ¿no es verdad? Entonces, creo que también dentro de la lógica macroeconómica, el pensar en $25 creo que podría resultar virtuoso en el contexto de la reactivación que el Ecuador pretende dar. Creo que esta lógica de dividir en dos el pago de estos $25 en dos periodos semestrales podría ser una alternativa que ojalá encuentre consenso. Pero legalmente se puede. Por supuesto que sí. Se fija en $25 el incremento con la periodicidad, por la periodicidad de 6 meses. Le voy a poner un ejemplo. O sea, a ver, $25 al año, pero los primeros 6 meses, la mitad. $12.50 y a partir del 1 de junio del 2022, $12.50. Pero ayer le escuché a Mesías Tatamuez una declaración en el sentido de que proponían que se haga un incremento de $50 semestrales en la mitad del próximo año y 50 en la otra mitad para que en un año se cumpla con eso. Yo no sé si fue así. Esa es la propuesta del FUD con la cual ustedes tal vez también están de acuerdo o no. Porque sé efectivamente que hay una diferencia del FUD con otras centrales sindicales y de hecho el FUD, entiendo, no tiene representación en el Consejo de Yo soy respetuosísimo de acuerdo. De cualquier planteamiento de cualquier organización laboral. Nosotros no conocíamos de esto, apenas nos enteramos el día de ayer. Ayer lo dijo Mesías Tatamuez, lo habrá escuchado, ¿no? Nos enteramos el día de ayer, sí, me parece respetuosa. No conozco los detalles o sustentos de esa propuesta, por eso mal podría yo emitir cualquier clase de comentario sobre el tema. Lo que sí puedo decir es que, bueno, todos aspiraríamos a tener un salario fabuloso, todos quisiéramos vivir en una suerte de bienestar absoluto, pero también hay que aterrizarnos en ciertas realidades. El tema de los $25, dentro de las lógicas macroeconómicas que hoy día el Ecuador tiene. Estamos hablando, por ejemplo, de un precio del petróleo superior al estimado en la proforma presupuestaria en la realidad. Estamos hablando de una perspectiva inflacionaria total y completamente manejable, que eso implica precios. Estamos hablando de un costo
de uno de los insumos de la producción, que es el capital, que está disminuyendo. Estamos hablando de que, por ejemplo, en la reforma tributaria que se está planteando hoy en la Asamblea Nacional, existen también ciertos mecanismos de exenciones o de apoyo en materia tributaria a los elementos productivos. Entonces, creo que el contexto macroeconómico, que un poco aterrice en la fase, en el esquema microeconómico de lo que significa el salario básico unificado, es total y completamente viable. Es decir, no se trata de aquí de que yo quiero, yo aspiro o yo deseo. Creo que hay una posibilidad concreta de llevar adelante este incremento. Y vuelvo y repito, 4.656.000 personas votaron por eso. ¿Eso no tiene valor? ¿Eso qué importa? Si yo creo que hay que legitimar, usted lo ha planteado varias veces en estos micrófonos, Fabricio, hay que legitimar la palabra. Es decir, los compromisos tienen que estar escritos en piedra y lo que se asume se cumple. No por una suerte política, partidaria, de credibilidad o de conspirativa, ni nada de eso. Para nada, nosotros no somos actores partidistas políticos. Nosotros simplemente somos actores sociales que lo que hacemos es reivindicar lo que representa la palabra de la autoridad. Y más aún cuando esa palabra fue votada. ¿Qué elemento más legítimo para sortear un aspecto de mandato? ¿Qué elemento más legítimo? Correcto, Cristóbal. Muy rápidamente, una pregunta recurrente que se hacen muchos ciudadanos. ¿Por qué cuando se analiza el incremento del salario básico unificado no se lo hace de alguna manera a la par con el costo de la canasta básica? Aunque entiendo que pasa por un análisis técnico y demás, pero es válida la pregunta. Ahí entramos a las lógicas de los tecnicismos, ¿no es cierto? Vamos a las cifras a ver cuál me conviene y cuál avanza, ¿no es cierto? Ahí se creó en algunos años atrás un indicador que se llama el famoso número de perceptores y un nuevo concepto salarial que es el tema del salario digno, ¿no es cierto? El salario digno se lo contrapone o se le contrasta con el tema de la canasta básica y se trata de ejercer un cruce con ese valores para establecer una lógica de compensación, de equilibrio, ¿no es verdad? O sea, cuando hablamos de los perceptores es que no solamente hay una persona en el hogar que se encarga de sustentar las necesidades básicas de ese hogar, sino es 1.6. 1.7. 1.7, perdón. 1.7 en la realidad. Entonces dicen, bueno, 1.7 perceptores en cada familia, multiplicamos el salario básico por ese factor, evaluamos la canasta básica y decimos, oye, está cubierto. Cuando la realidad en la cadena es así y menos post pandemia. Entonces, y luego aparentemente, luego se contrasta esa posibilidad cuando conviene en cambio marcar la postura al otro lado y nos dicen es que tenemos que generar condiciones de empleabilidad para 5 millones de personas que no están hoy con un empleo digno o con un empleo adecuado. Fíjese, la lógica del fatalismo, ¿no es cierto? O todo o nada. El cuco viene si no se toma la sopa. Entonces, ese tipo de manejos de las cifras, cuando tienen una orientación interesada, obviamente están totalmente deslegitimados. Pues, si hablamos de una lógica objetiva, tenemos que analizar las cifras, nos gusten o no nos gusten, ¿no es verdad? Pero cuando se utilizan las cifras de acuerdo a la conveniencia o a la postura, es que obviamente esa postura es total y completamente ilegítima de acuerdo a nuestro criterio. Aquí, vuelvo y repito, hay un mandato expresado por 4.656.000 personas. Eso tiene que ser respetado. Yo no hablo de la palabra presidencial porque creo que por ahí no van las cosas. Hablo del pronunciamiento legítimo en las urnas de la mayoría de los ciudadanos de este país. Eso tiene que ser recogido por la autoridad pública, es su obligación hacerlo. Aquí no estamos hablando de un pedido, no estamos hablando de una aspiración, estamos hablando de un mandato, vuelvo y repito, y la autoridad debe actuar en base a ese mandato que ya fue expresado en las urnas. Entonces, esa es la postura en la que nosotros básicamente nos sustentamos y creemos, vuelvo y repito, que las condiciones macroeconómicas tranquilamente permiten llegar a una cifra de esta proporción. Bueno, ahí yo le sentí muy optimista. Siempre, usted sabe que siempre soy optimista y básicamente, vuelvo y repito, porque no se trata solamente de un tema de ganas, ¿no? Que amanecimos con ganas de que sea $25. No es por ahí. Amanecimos, creo que con la perspectiva de ir reivindicando conceptos que son importantes, ¿no es cierto, Fabricio? Usted lo ha planteado varias veces en estos micrófonos con absoluta racionalidad y acierto. Aquí se tiene que votar por proyectos, se votó.
Aquí se tiene que votar por propuestas. Se votó, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que reivindicar esa palabra, esos compromisos y efectivamente actuar en armonía. Es decir, aquí me van a decir, es que lo que pasa es que $25 va a ser un impacto para la economía, para el aparato productivo. No es así, no es así. Siempre el fatalismo ha resultado total y completamente engañoso y mentiroso. Siempre ha habido la política del fatalismo. Es que si hacemos esto, va a pasar lo de acá. Si hacemos esto de aquí, vamos a tener este inconveniente. Y la realidad nos ha dicho que no es así. Entonces, creo que es importante sensibilizar, concienciar al sector empleador, tomando en consideración, vuelvo y repito, que el salario es un dínamo para sus propios negocios. Esos $25 van a retornar en consumo. Es decir, no tengamos una vista miope del tema de la política salarial y veámoslo como un elemento virtuoso del movimiento económico que el país debe tener en esta suerte de reactivación. Correcto, doctor. Veamos qué pasa. No quiero ser pesimista ni mucho menos, pero tal vez la experiencia a uno también le hace tener muy pocas expectativas. Además, la distancia que hay entre la aspiración del sector trabajador de $25 versus los $2.40, que es la aspiración en cambio del sector empleador, realmente nos hace pensar que va a ser muy complicado que se llegue a un consenso. Habrá un nuevo intento el martes de la próxima semana y estaremos expectantes y obviamente le comprometemos a Cristóbal Buendía para que nos pueda acompañar. Gracias por el tiempo, doctor. Siempre a sus órdenes, un buen día. Muy gentil. Cristóbal Buendía nos ha acompañado en el curso de la mañana del día de hoy. Él es el representante del sector de los trabajadores en su condición de procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados. Es la representación que tienen los sectores sindicales en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en este debate respecto de la fijación del salario básico unificado para el año 2022. 7:35 a.m. Al volver, Ruth Arregui, superintendenta de bancos, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.